Bueno, creo que lo más importante que hay que señalar es que mi propia supervivencia de esta enfermedad realmente no tiene precedentes en la literatura médica, y eso es algo que las personas sin formación en este ámbito no pueden apreciar. Pero se dio un informe médico escrito en mis antecedentes de salud. Salió en septiembre de 2018 en el Journal of Nervous and Mental Diseases, revisado por pares por el doctor Servi Khanna, Lauren Moore y Bruce Grayson. Estos dejan muy claro que la evidencia del daño en mi cerebro era tan extrema que no esperaban que ningún tipo de sueño o alucinación viniera de ese cerebro. Así que el hecho mismo de que tuve una experiencia rica y honda es un tremendo misterio. Probabilidad de supervivencia a principios de la semana, al final de 7 días en coma, con ese diagnóstico, tenía como un 2% de probabilidad de supervivencia sin posibilidad de recuperación. Y eso es lo que hace que el caso sea tan interesante para la comunidad científica. Es esta notable supervivencia la que exige una explicación. Y de hecho, los revisores hacen esa pregunta a los médicos que escribieron el informe del caso y dijeron que fue porque tuve una experiencia cercana a la muerte que tuve esa curación extraordinaria. Creo que es esa la característica más notable. Ahora, en términos de la segunda parte de la pregunta sobre la lección para mí, la lección más fundamental de mi ECM se ha vuelto muy clara, y es que todos estamos verdaderamente juntos en esto. Estamos compartiendo el sueño de la mente única. Lastimar a otro es lastimarnos a nosotros mismos, y esta es una lección universal que viene de las ECM que se remontan a miles de años atrás. Es la base de todos nuestros sistemas religiosos que provienen de este tipo de experiencias. Es hora de que este mundo se despierte y se dé cuenta de que la ciencia va apoyando todo esto y está abrazando finalmente explicaciones con respecto al más allá y la reencarnación. Hay mucha evidencia que señala fuertemente esta realidad. Bueno, creo que a menudo obtenemos estos regalos de las experiencias cercanas a la muerte. Todo se trata de este fenómeno de acercarse a la muerte, ver cómo es ese proceso y luego poder dar un paso atrás en este mundo. Ahora, es interesante que las experiencias cercanas a la muerte a menudo se asocian con curaciones milagrosas, como en mi caso. También Anita Moorjani escribió el libro Morir para ser yo, y su linfoma en etapa 4 simplemente desapareció después de que tuviera una profunda ECM. Mary C. Neal, la cirujana que había estado durante más de 30 minutos ahogándose en kayak en Chile a finales de la década de 1990, igual, la trajeron a la superficie muerta, pero la resucitaron y se recuperó por completo. Hay otras ECM por ahí como esa, y la lección para todos nosotros es que hay una enorme cantidad de sanación en la que todos podemos participar. Sin embargo, no siempre se necesita un baile con la muerte. De hecho, Karen y yo, en nuestros talleres, nos hemos convencido mucho de que cualquier ser consciente, cualquiera de nosotros que tenga conciencia de sí mismo, tiene la capacidad de explorar esa conciencia y llegar a algunas de estas profundas verdades y comprensión. Creo que un conocimiento de la literatura de las ECM, es decir, de personas que realmente tuvieron una crisis de muerte de la que luego fueron rescatados y traídos de vuelta a este mundo, esos son casos muy instructivos sobre el poder que todos tenemos para sanarnos a nosotros mismos y llegar a la plenitud. Así que diría que la crisis espiritual puede ser muy útil, pero no es necesario tener personalmente una para obtener este tipo de conocimiento, solo para tomar conciencia. Hay cientos de miles de reportes de ECM en Internet. Hay muchos libros que se han escrito sobre ellos, resumiéndolos, dándoles sentido, y ahí es donde creo que todo este mundo puede avanzar a través de la crisis de otras personas, para que todos nosotros adoptemos ese tipo de información y narrativa y comprendamos nuestra propia naturaleza espiritual.
and understanding our own spiritual nature. Well, I think this is what Bueno, gives creo que rise por to eso our se ego trata de beliefs and elevarse plays por a role encima in de la our mente del ego. that our Acabo successful de leaders comentarlo find como uno de mis what kind of principales role they play objetivos in en la meditation. meditación, And there's y no no hay question duda that de que nos our childhood encontramos con el trauma bagaje is around the vital heart inside alrededor the de wounds that nuestro we live, what I corazón, often las refer to as heridas de la aching wounds, infancia, a lo that que a so menudo many me of us have refería como hardened heridas de bebé, childhood que lessons muchos and de learned nosotros dysfunctional lessons albergamos from como our lecciones de la parents, infancia que fueron muy disfuncionales, peers, what tal vez have de you. nuestros padres, But tal vez de all los of this stuff maestros, needs to tal vez be de nuestros addressed and healed, compañeros, and lo that's que what sea. FMUs are Pero all todas about. They're estas cosas helping deben toward ser, correction. y eso es de lo que se tratan I las see that revisiones de vida. knowing that the Son scientific una evidence especie for de reincarnation corrección a is mitad really de beyond camino, dispute. y There's lo no digo sabiendo argument que la that I evidencia can mention that. científica para la So the reencarnación ya está UPA más allá de that's cualquier introduced by debate, him y si alguien aún with his tiene alguna intercession duda, studies puede .org. acceder a UADOS.org has made uvadops.org. a tremendous Esa difference es to our la human división de estudios documentation about perceptivos de la psychedelic Universidad de processes within Virginia, reincarnation. mostrándonos But this que is hay un just cuadro starting. mucho There's a más much amplio. bigger package. We can't No look at podemos our ver just nuestra birth, death, and existencia disembodiment como el anymore. nacimiento We hasta la actually have a muerte en este soul that cuerpo y evolved nada for más. reincarnation. And Diría the que en world muchos sentidos transpersonal comenzó con el psychology trabajo de Carl that Gustav many Jung, believe el in, renombrado Paul psiquiatra Ehrlich, suizo de renowned mediados del Swiss siglo XX, psychiatrist in the quien 19th reconoció century, el poder who de acknowledged the cosas como power la of things like sincronicidad synchronicity or o las coincidences in coincidencias our en life nuestra as vida key como messages of mensajeros other profundos de una realities realidad that was much more subyacente meaningful to que es human mucho beings. más I think that significativa para el function ser is very humano. important to acknowledge Creo here. que es muy It's importante an reconocer important ese tipo de psychology cosas carried aquí. on by the work of Pero Stephen nuevamente Hawking, la the psicología psychiatrist William transpersonal, que ha James, sido and Carl continuada Jung por and el others, trabajo de Stan is Grof, all el about the doctor neuroscience Michael Newton, el consciousness, doctor Brian and Weiss, really el doctor Rob the Schwartz y contract otros, that tiene que leads ver con certain este parts mayor of, I would say, the sentido de being, nuestra our higher soul existencia, kind of que en realidad feed upon podría just estar what we ligado a do in contratos this o life. And acuerdos. of course, our ego Por mind supuesto, will nuestra deny mente del ego every negaría cualquier inviting tipo de challenge desafío o or dificultad hardship, a nuestra vida, and yet the y sin challenges and embargo, los hardships desafíos y are las often what dificultades a allow us menudo to son succeed. las que nos And permiten that's why the crecer. life review is so Es por important. eso That's que why la realizing revisión de la this vida es tan individual importante, life es por eso baggage que es so that we necesario can evaluar release la it comprensión de and este to bagaje de vida accept, individual, como tú especially, dices, this y is los where it sistemas de becomes especially creencias important to igualmente. realize that Nos the morimos, best de answer acuerdo, to any pero of this ¿cómo is tomo not what decisiones happens en when I cada die, momento de este but how día do al I make vivir the esta choices vida, every tratando moment conmigo of this mismo y con day mis to live this semejantes, que life optimizan mi in camino hacia myself, my adelante como fellow alma, beings? mis habilidades How do I make my transformadoras, mi path crecimiento? toward a ¿Cómo soul hago eso? transformative Porque si ability llegas al to live? final de tu vida How y do lo I do pasas it como un now? materialista Because to empedernido get que to the end piensa of que your todo life llega a un punto experience of muerto cuando tu hardcore cuerpo físico y experience, tu it cerebro makes some mueren, thought y come luego te daunting at sorprendes y all dices, when you madre embrace the mía, body and estoy más vivo recognize ahora and que get the shock. nunca. Oh Dejas el my cuerpo God, físico I'm y more es un alive now momento than I've ever lamentable para been. tratar de When you leave recuperar the todo physical este body, terreno perdido. that's a Incluso very mejor, sorry como también time. señala mi And compañera I think Karen, from hacer una both revisión staff, diaria it's y better, it's guardarlo not todo hard to para do una it because revisión de it's vida al important to final. do it daily Esto se even. hace The same simplemente law of this reconociendo en el life momento review que here somos applies to estos daily seres life. espirituales This is eternos. really about this Estamos positive profundamente moment of your interconectados entre nosotros spiritual y la fuerza being vinculante de being esa in conexión es humanity una and de the amor, combining force compasión, of that bondad connection y is perdón. one of Y love, ahí es donde compassion, esta visión kindness, and mucho más amplia es tan and that's importante where para this todo lo much que hemos de bigger hacer view aquí is como so seres humanos, important. tratando de And encontrar of what we significado y do here as propósito human en nuestras beings is vidas. trying to Y find ahí es meaning, donde purpose in creo our que esta lives. And that's dicotomía where se puede I resolver de believe this maneras psychology hermosas a medida que te das cuenta de resolves esta in misión beautiful más ways grande as you y realize this cómo bigger todos y mission cada uno de now each and nosotros every one of us contribuye a esa should be the step transformación y evolución de la transforming conciencia misma. evolution of consciousness itself. Well, I think a lot Bueno, of creo that que has mucho to de do eso with tiene que ver con los what sistemas de one creencias, y encounters lo que at uno the se point encuentra en where ese punto donde el cerebro y el the body cuerpo are está dying and muriendo the y soul el being alma está siendo liberated liberada, está is tremendamente tremendously influenciada por esos significant. sistemas de And I creencias. am Y aware estoy of al tanto cases de los where I've casos en heard los que las people got personas very se han stuck estancado mucho because they porque had such tenían puntos de hardcore vista muy spiritual inflexibles beliefs
sobre lo material. Estaban tan confundidos cuando se dieron cuenta de que todavía existían, que realmente necesitaban ayuda, que a menudo podía tardar algún tiempo en materializarse antes de que pudieran pasar a niveles cada vez más altos.
Tu tipo de conciencia, de la profundidad de tu conciencia y de este tipo de acceso al alma superior y a la mente primordial es algo que se establece de manera muy hermosa durante tu vida. Así que pasar mucho tiempo en la búsqueda tratando de extraer estas lecciones de las meditaciones diarias consigue llevarlas a las actividades de tu vida, del día a día, para hacer de este mundo un lugar mejor, porque aquí es donde nuestras almas logran el crecimiento. Es como inhalar y exhalar, inhalar y exhalar. Esto sería como una gran inhalación aquí en el reino material, a pesar de que estamos temporalmente atontados ante el conocimiento de nuestras almas superiores, que obtenemos entre vidas para ayudarnos a tomar sentido de esa revisión vital e implantarlo en las siguientes encarnaciones. Pero luego está el olvido del programa, y ahí aparecen los médicos que estudian los recuerdos de vidas pasadas, y ahí resulta que los niños deben recuperar esos recuerdos antes de los 5 o 6 años, porque los procesos naturales terminan sepultándolos. Así que la mayoría de nosotros, como adultos, no podemos recordar fácilmente lo que sucede entre vidas y en las vidas anteriores, pero como niños pequeños, esos recuerdos están vivos y accesibles. No sé exactamente por qué ocurre el olvido de ese programa, pero parece darnos más consistencia en el juego, hacer que participemos más en esta existencia, y tal vez eso mejore nuestra capacidad de aprender y enseñar estas lecciones. Pero creo que eso es en combinación con un reconocimiento de nuestras almas superiores, un acercamiento más hacia el trabajo y el potencial de esa alma superior que puede ayudarnos mucho mientras estemos vivos en estos cuerpos físicos como seres espirituales y seres en desarrollo. El trabajo se hace aquí, ese es el punto importante. En ese sentido, considerar el quitarse la vida bajo la falsa enseñanza de que nuestra existencia es una sola no vale. La encarnación, el nacimiento hasta la muerte y nada más. Todo esto puede ser muy confuso y, de hecho, quitarse la vida nunca es algo que vuelvan a intentar aquellos que lo hacen y que luego tienen algún aspecto de experiencia cercana a la muerte en términos de encontrarse con esa fuerza divina de pureza. Se encuentran con las almas de los seres queridos que han partido y llegan a reconocer el amor que el universo tiene para ellos. Tal como dice Raymond Moody sobre el fenómeno, los sujetos después indican que nunca intentarían hacerlo de nuevo. Eso es debido a ese darse cuenta que les llegó a través de la ECM, de estar conectados a este universo a través del amor. Bueno, si estuviera en esta perspectiva de lombriz, como describí en el primer libro, que se titula The Proof of Heaven, esta es la versión en español, pero si solo hubiera vivido esa parte y regresara a este mundo, habría tenido una ECM infernal, una ECM muy negativa. Creo que en general son simplemente incompletas, imparciales. Mi ECM fue de 28 puntos de 32 en la escala de las ECM, pero la realidad es que debido a mi amnesia había ciertos aspectos por los que no podía pasar, como una revisión de la vida de Ibn Alexander, pero resulta que el resto del viaje fue increíblemente hermoso y transformador, tal como sucede en la mayoría de las ECM. Ahora resulta que incluso en una situación similar a la de asesinos y criminales en prisión, donde los prisioneros hacían de trabajadores de cuidados paliativos para sus propios compañeros de celda que se estaban muriendo en prisión, ahí sigues encontrando que el tema general del proceso de la muerte es uno de amor, de bienvenida amorosa, y por supuesto la revisión de vida para ese prisionero no va a ser muy agradable, porque tiene que enmendar las cosas que hicieron que fueron del tipo de cosas que les llevaron precisamente a prisión. Pero eso es en esa luz de amor y de perdón. No significa que somos perdonados y que podemos hacer lo que queramos. Lo que significa es que este proceso nos hace ver que se siente mucho mejor dar amor, bondad, compasión y empatía que ser codiciosos y egoístas. En la revisión de la vida debes sentir todo eso. Tú no experimentas la revisión de vida desde tu propia perspectiva personal, sino que casi siempre se describe como desde la perspectiva emocional de quienes nos rodean.
Por tanto, las ECM negativas también pueden ser increíblemente transformadoras. Esas personas regresan dándose cuenta de que en lo profundo del reino espiritual los poderes del amor son abrumadores y no hay competencia. No es como si hubiera una batalla entre el bien y el mal en los niveles más profundos de la creación en el universo. Se trata de ese Dios amoroso y curativo, y cuanto más podamos traer eso a nuestras vidas, más podremos llegar a esa plenitud y sanación que están involucradas con ese amor, bondad y compasión por nosotros mismos y por los demás. Entonces, las ECM negativas, a pesar de que solo representan entre el 3 y el 5% de todos los reportes, siguen desempeñando un papel muy positivo y transformador. Creo que lo más importante es decir que ningún alma se queda atrás. Todo el mundo está implicado en esta evolución de la conciencia y esta comprensión profunda. Entrar en meditación, centrar la oración, explorar tu propia conciencia, comenzar a aprender lo que puedes hacer en términos de traer plenitud y sanación a tu propia vida. Eso es solo el primer paso hacia la transformación de este mundo. Todos tenemos la responsabilidad de cuidar adecuadamente este planeta. Muchos de los problemas actuales son la avaricia económica, la avaricia corporativa, la adicción a los combustibles fósiles, la polarización económica con toda la riqueza en la punta superior. Estos son todos los principales problemas de división que resultan del falso sentido de separación que el materialismo pone sobre la mesa. A medida que la ciencia adapta esta noción de la primacía de la conciencia, a medida que comprendemos que realmente existe esta fuerza divina en la que todos participamos como co-creadores, que pueden traer la paz, la armonía y la prosperidad para todo nuestro mundo mientras lo hacemos juntos, y a medida que más de nosotros participemos, creo que todos nos daremos cuenta de que esta es la mejor manera de visualizar y manifestar el mundo de nuestros sueños más elevados.